Buenas a todos, bienvenidos a Kilowatt Garage. Hoy os traigo la review, vamos a llamar opiniones, review, primeras impresiones, todo junto. Los primeros 100 kilómetros, como han sido con el EcoXtreme M41 Armor. No voy a meterme en potencias, amperajes, baterías, porque si estáis viendo este vídeo es porque os interesa comprarlo. Os sabéis de sobre las especificaciones, iré un poco por encima, pero en este vídeo no voy a entrar en detalle. Eso irá en un vídeo futuro en el que veremos si realmente es lo que dice ser. A nivel de sensaciones, en potencia, batería, arranque, subida en cuestas, es muy buen patinete. Yo peso 93 kilos y he de decir que francamente no ha habido situación en la que no haya podido moverme, tanto en ciudad como en campo a través. Estoy extremadamente contento con él en los 100 kilómetros que llevo, ¿vale? Habrá metraje de fondo en el que veréis realmente cómo se comporta. Yo os puedo contar mucho, pero mejor que lo veáis vosotros. Respecto a rigidez de chasis, me parece impresionante, teniendo en cuenta el precio en el que se mueve este patinete, que está por unos 875-880 euros. Depende de tiendas, sube un poco, baja un poco, pero vamos a poner ese precio, que es el que yo lo he comprado. Es un chasis súper rígido, aguanta campo a través, aguanta saltos de bordillos, aguanta adoquinados. Y en 100 kilómetros, como mucho, tuvo un pelín de holgura en el mástil, pero al haber utilizado el diseño de mástil de Dualtron, eso ha sido una de las mejores decisiones que se ha podido tomar. No es exactamente el mástil del Dualtron, pero sí que es cierto que tiene un tornillo ajustable que te permite, digamos, corregir un poco esa holgura que le puede ir saliendo. Y se siente súper sólido. A mí cuando me han preguntado, oye, ¿qué tal? ¿Qué tal el tema de holguras con el manillar? Súper sólido. Y repito, campo otra vez, le he dado chicha. Estos 100 kilómetros no lo he cuidado, no he sido gentil con él. Y la verdad que los ha comido muy bien. En el apartado amortiguación tenemos una suspensión de basculante delantero, que es un diseño que están tomando muchas marcas, el utilizar un basculante delantero, porque al final filtras muchas irregularidades del terreno, pero ¿qué ocurre? Sí, tú tienes una sensación de ir súper cómodo, pero a costa de perderte muchísimas sensaciones del terreno. Y eso es una cosa que, si tú vas por ciudad, vas por adoquinado y tu uso principalmente es urbano, no tienes muchos problemas porque te corrige las grietas del suelo, te corrige los pequeños bordillos que pueda haber, pero si te metes off-road en serio, por pistas que tengan roca, que tengan arena, te pierdes muchísima información de la que te daría el terreno en una suspensión de horquilla invertida tradicional, como pudiera ser la que montan los Wolf Warrior, tanto el X como el 11, como el King. Son suspensiones que transmiten mucho porque emulan las de una motocicleta. Y si el mundo de la motocicleta nunca ha asumido de manera general las suspensiones delanteras de basculante, por algo es. Es un mercado que lleva muchísimos más años que el de los patinetes, que ha tenido muchísima más experimentación, que ha tenido muchísimas más competiciones en las que probar realmente qué diseños funcionan y qué, porque ha tenido Dakar, ha tenido carreras de GP, tiene un montón de categorías sobre asfalto, y hay un montón de categorías off-road, tienes las roadbooks. Hay un montón de escenarios en el que se han probado las suspensiones de las motocicletas y yo creo que si el diseño que tienen es el que tienen es porque es el mejor. Sin embargo, aquí la suspensión de basculante tiene su sentido porque no nos estamos moviendo en escenarios normalmente tan críticos, pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, yo soy un usuario que siempre pongo al límite los patinetes. Siempre los uso, no, a mí el lema este de no, es que los vehículos de movilidad personal son micromovilidad, son vehículos de última milla para desplazarte por ciudades. No, no me lo tomo así. Yo uso los patinetes no hago viajes con ellos, evidentemente, pero sí que día a día los uso en rutas interurbanas y los hago sufrir. Mi primer patinete no me duró ni 3 semanas porque me lo cargué, porque no estaba diseñado. Hice mala compra y no estaba diseñado para lo que yo quería. Y el siguiente fue el Subway Twin Motor 3, que lo compré como patinete principal y le hice 6.000 kilómetros y ahí está. Y es una horquilla invertida estilo motocicleta. Y sí que es cierto que lo que más he notado
de este patinete, lo primero nada más me subí fue la horquilla de basculante delantero. Si venís de un Smart Giro Crossover Dual, si venís de cualquier Xiaomi M365 de los antiguos, de las primeras generaciones, si venís de cualquier patinete que tenga una horquilla delantera, ya sea de muelle, hidráulica, vais a notar mucho que no estáis notando al principio lo que hay debajo de vosotros. Y es una sensación a la que hay que acostumbrarse. Yo una vez me he acostumbrado, tardé unos 60 kilómetros en acostumbrarme. Y ahí es donde empecé a verdaderamente exprimir el potencial de esta amortiguación, que es que, al igual que no tienes las facilidades de compresión en frenada, los desplazamientos verticales que, ya repito, te transmiten todo lo que tienes debajo, lo que sí que tienes es una estabilidad apabullante, es una suspensión muy estable, es una suspensión que por cualquier tipo de terreno se comporta muy bien y yo decir que estoy muy contento con ella. Sí que es cierto que los amortiguadores de muelle que lleva de 1200 libras, para mí personalmente se me quedan un poco cortos, y son de muelle, yo le hubiera metido hidráulicos y de hecho estoy estudiando a ver cómo puedo hacer para meter la amortiguación hidráulica. Si lo consigo haré un vídeo sobre ello, porque a mí me gusta mucho la respuesta hidráulica. La de muelle al final sí es muy cómoda, pero saltas mucho. Es un muelle. Yo estoy acostumbrado al Twin Motor 3, que eran suspensiones hidráulicas delantera y trasera, y tenía un aplomo que este no tiene. Este se siente mucho más nervioso y creo que es muy en parte por la suspensión. Sin embargo, tiene dureza ajustable con una rosca. Con la llave específica tú puedes ajustar la dureza del muelle y la respuesta, y por ende yo soy una persona que pesa 93 kilos y creo que de serie vienen un poco blandas para gente de más de 85 kilos. Entonces, eso ya también es lo típico, es acostumbrarte un poco al vehículo. Los neumáticos que trae de serie son unos 90-65 6,5, ¿vale? Para los que no entendáis qué quiere decir esto quiere decir que el ancho del neumático es de 90 milímetros, que la pared del neumático es el 65% del ancho del neumático y el 6,5 estamos hablando del diámetro de llanta, ¿vale? 6,5 pulgadas. Son neumáticos mixtos, no son neumáticos puro off-road de taco grueso, como hay unos CST multitaco que la verdad que para off-road funcionan impresionante. Ahora en asfalto vibran, que es una locura, parece que vas encima de una montaña rusa mal montada. Y estos se comportan muy bien. Sí que es cierto que he notado que son un pelín flojitos a nivel de pinchazo, ¿vale? Yo en mi segundo día con el patinete pisé un cristalito, pasé por un barrio en el que había habido fiestas ese fin de semana y se habían dejado cristalitos por el suelo, que es el peor escenario posible, ¿no? Es un cuerpo afilado a presión contra un neumático que va a 3,5 kilos. Eh, Reventó, o sea, rajó el neumático, se le incrustó el cristal, me tocó empujar el patinete 6 kilómetros hasta mi casa. ¿Qué ocurre con esto? Son neumáticos muy aceptables de serie. Si queréis meterles unos PMT, se les puede meter unos PMT. Si vuestro uso principal del vehículo es sobre asfalto, sobre adoquinado, que al final tiene buen agarre, realmente no hay ningún tipo de problema en meterle unos neumáticos semi-slicks como los tiene PMT, que son muy buenos neumáticos. Y en algún punto se los pondré para probar a ver cómo se comportan. Pero de momento los neumáticos de serie van fenomenal. Tengo que hacer la prueba de meterles, a ver cómo le afecta el meterle neumáticos 165 6,5 si encuentro alguno. Si no serán 155 6,5 de asfalto, porque quiero probarlo bien en asfalto. No sé si serán PMT o CST, ¿vale? Pero eso ya lo iréis viendo en el canal, porque mi idea es mostraros los primeros 1000 kilómetros del vehículo, ¿vale? Eh, Cómo se le cambian las pastillas, cuándo hay que cambiar las pastillas, cada cuánto kilómetro hay que hacerle, autonomías, cuánta es la degradación de la autonomía en los primeros 1000 kilómetros, una review a largo plazo, ¿vale? Para que lo veáis en el punto en el que lo veáis, sepáis si estáis interesados en comprar este patinete, lo que estáis comprando. Que no nos esté vendiendo la tienda la moto de que lo sube, que está muy chulo, con unas luces personalizadas, con vinilos personalizados, con manillar MTB de carbono, que así todos los patinetes son bonitos y resistentes. Mi intención es ver cómo se comporta, cómo se puede ir ampliando para un uso diario como vehículo. Porque sí, yo tengo el coche, estoy hablando desde aquí, pero en mi día a día me muevo en patinete. El coche lo uso para viajes largos o si tengo que hacer algo más relevante que tengo que cargar el maletero.
Respecto a frenada, para frenada tenemos frenos NUT hidráulicos de 2 pistones, delante y detrás, ¿vale? Con las pastillas que vienen de serie, que según he estado investigando, existe la posibilidad de que sean sinterizadas o que sean orgánicas. Por la respuesta que me están dando, apostaría que son sinterizadas, porque con las frenadas que le he metido, en mi experiencia, las orgánicas no aguantan ni 60 kilómetros. Entonces, las pastillas que vienen de serie son aceptables para un uso normal. Sí que es cierto que hay que cocinarlas antes de llevarlo de verdad. Mi recomendación es que os pongáis a 50 en un recinto en el que podáis hacerlo privado, sin acceso al público y que no estéis incumpliendo la normativa. Guiño, guiño, codo, codo. Y que le metáis una frenada a cero. Ahí es donde realmente vais a notar que la pastilla agarra muchísimo mejor el disco. Y ahí vais a poder empezar a clavar frenos cuando tengáis que hacerlo. Porque yo las primeras frenadas en carretera, que algún coche te sale por un lateral, no mira, te mete un frenazo de delante porque no te veo, porque simplemente le das igual. Casi me como el coche, porque soy una persona que suelo llevar distancia de seguridad cuando voy bien, pero si no tienes la oportunidad de tener distancia y no has cocinado las pastillas, te vas a comer el coche. Entonces, mi recomendación es que las cocinéis, ¿vale? También la otra manera que tenéis es poneros a 25 si no queréis poneros a 50, porque no tenéis recinto privado en el que poneros a esa velocidad, ¿vale? Os pongáis a 25, frenéis varias veces para que no pierda temperatura el freno, lo hacéis rápido. Y en el momento en el que coja temperatura, vais a empezar a notar como después agarra más. ¿Vais a perder pastillas? Sí, pero vais a tener una mucha mejor experiencia de frenado. Dicho esto, mi intención, yo suelo utilizar unas pastillas semimetálicas que compro por Amazon.es y la verdad que llevo 5.000, 4.000 kilómetros con el otro patinete usando esas pastillas y me duran 500 kilómetros en un patinete que pesa 10 kilos más y no tengo ningún problema con ellas. De hecho, tienen una sensación de frenada de clavarse. Normalmente la gente que se ha subido a ese patinete dicen, joder, ¿cómo frena esto? Que se clava mucho en frenada como lo pises mucho. Este no transmite esa sensación, es una frenada mucho más dócil, mucho más predecible, pero menos efectiva, por ende. En el apartado de iluminación tenemos unos faros delanteros bastante aceptables para uso nocturno por ciudad y para uso diurno, para que no se nos vea. Son regulables, los regulas, aprietas los tornillos y tienes una luz muy utilitaria. Y dentro de que va bien para ciudad, para uso off-road, no sirve, no son utilitarias. Necesita luces más potentes para poder iluminar bien una ruta off-road en cuanto cae el sol. Ahora estaréis viendo unos vídeos de la iluminación. La cámara le hace un grandísimo favor a esas luces. Tú realmente cuando vas circulando no lo ves así. La luz de freno de detrás se ve muy bien, tanto de día como de noche, pero tiene un problema. Y es que va con retraso. Desde que tú accionas la maneta de freno hasta que la luz de atrás se enciende, pasa aproximadamente un segundo. Luego os dejaré un plano para que veáis realmente lo que ocurre. Ahora mismo lo estaréis viendo, ¿vale? Pero más allá de eso, va muy bien. Intermitentes. El fabricante nos dice que tenemos intermitentes. Yo creo que lo que tenemos es un monólogo de comedia. No son intermitentes, no son utilizables como intermitentes, ni de día ni de noche. No penséis que porque el patinete este viene con intermitentes vais a poder señalizar, se os va a ver. No. Como maniobréis pensando que esos intermitentes los está viendo alguien, vais a acabar estampados contra el radiador de un coche. Entonces, eso es una cosa que o te acostumbras a señalizar con la mano y lo puedes llevar con una mano el patinete, cosa que a lo mejor te dice algo la policía y dices, ¿cómo señalizo? Ahí viene el siguiente enfoque. La otra opción es ponerle intermitentes de verdad, ponerle intermitentes de moto homologados. Estoy trabajando en ello y tendréis un vídeo en el canal próximamente de cómo hacerlo, de las modificaciones que hay que hacer a la electrónica, sin comprometer la certificación de GT, porque la certificación de GT suele afectar a modificaciones de tren de potencia y batería. Mientras no aumentemos la potencia de descarga de las controladoras, ni aumentemos la capacidad de la batería, ni la velocidad del patinete, entre comillas, estamos en DGT. Entonces, lo dicho,
Ya veréis el vídeo en el canal próximamente. Respecto al manillar, bajo mi opinión, es muy estrecho de serie. Además, la zona de apoyo en la que tú te agarras al manillar con respecto al acelerador y los frenos, la posición original, es muy estrecha. ¿Qué genera esto? Esto genera una dirección mucho más nerviosa, mucho más inestable, mucho más fácil de afectar por baches, piedras cuando vais off-road. En ciudad no lo vais a notar tanto, pero en campo otra vez sí. Y a día de hoy considero que si queremos hacer rutas que nos movamos de una ciudad a otra, muchas veces nos toca recurrir a sendas ciclables que ya estuvieran existentes porque no lo podemos meter en el transporte público. Si vivís en alguna capital, entenderéis perfectamente de lo que os hablo. Antes podíamos meter el patinete y no había ningún problema en el transporte público, en la Renfe, pero por culpa de determinados individuos que decidieron llevar al límite determinado tipo de patinetes de una marca que no voy a decir, pero todos sabemos a qué patinetes me refiero, acabaron explotando en los trenes y acabaron prohibiéndonos la entrada. Es lo que hay. Fin de la historia. Nos adaptamos. Yo por lo menos me adapté. Yo aprendí a ir off-road, aprendí a buscarme rutas con aplicaciones móviles, aprendí a moverme y a día de hoy no me ha afectado. He hecho recorridos de 40 kilómetros de ida para pasar una noche y 40 kilómetros de vuelta y los he hecho en patinete. Entonces, os repito, el apartado off-road para mí es muy importante y creo que el manillar que viene de serie hay que reemplazarlo. Estoy barajando si será un manillar de 600 milímetros o de 720 milímetros. Esto ya lo veréis en futuros vídeos. Al igual que veréis lo de los intermitentes. Al igual que veréis el resto de modificaciones que haya que hacerle. La ampliación de luces para off-road. Y una vez dicho todo esto, si habéis llegado hasta este punto, muchas gracias. Espero que os haya parecido un contenido nutritivo. Ya os digo, de entrada a mí me parece un gran patinete, me parece que por el precio ha avanzado muchísimo este rango de precio, porque esto antes te hubiera podido costar fácil 1.500, 2.000 euros hace unos años, y que ahora lo tengamos por un patinete de 60 voltios, 24 amperios, con una autonomía según fabricante de 60, que en mi experiencia puede ser algo más, ya lo veréis ya lo veréis en las pruebas. Creo que con esas potencias, que estamos hablando de más de 3.000 vatios de pico y 1.000 vatios nominales por ley, he de decir que con frenos hidráulicos de serie, con una amortiguación más que aceptable, que yo soy muy picajoso con las amortiguaciones, por eso lo de la hidráulica, pero para un usuario normal es muy buena amortiguación, cero holguras. La verdad que no puedo hacer otra cosa que en este momento os lo recomiendo. Vamos a ver cómo evoluciona y qué opinión tengo dentro de 1.000 kilómetros, ¿vale? Así que, repito, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.